de Simancas, y Rosa, yo la conocí hace unos meses, el año pasado, mejor dicho ya, que un poco corre el tiempo, cuando se inauguraba la remodelación del puente de Simancas. Entonces, ella es arquitecto y me llamó la atención que parte de todo lo que se iba contando la persona encargada del ayuntamiento de explicarnos, pues había sido sacado de un estudio de investigación. Ella es investigadora en estructuras y también ha investigado en concreto en la torre de la iglesia, toda la estructura de arriba, nos va a enseñar cómo eran. Y también le dije, oye Rosa, ¿serías tan amable de estar con nosotros en el Día Internacional de la Mujer para poder realmente disfrutar de todo el patrimonio que tenemos? Y me dijo, oye, hay algo que no está bien en la historia de Simancas. Y yo me quedé impresionada, ¿no? Tranquila. ¿Qué es lo que no estaba bien? Bueno, pues en la página web del ayuntamiento dice, ¿quién rompió el puente de Simancas? ¿Los franceses o los ingleses? ¿Quiénes? Pues no. Los franceses nos atacaban y vinieron a nuestra ayuda los ingleses. Y los ingleses dijeron que no pase, porque ya sabes lo que hicieron. Y rompieron el puente. Entonces, ya al menos hemos aclarado, y eso habrá que aclarárselo a la parte de cultura del ayuntamiento, que rectifique. Que era por salvar Simancas, vinieron los ingleses frente a esto. Bueno, entonces, ¿qué le hemos pedido a Rosa? Rosa Bellido, ella es, como digo, arquitecta, trabaja, tiene estudio, sigue investigando, sobre todo estructuras que tienen siglos y siglos, cómo eran y cómo se pueden mantener en la actualidad. Ha estudiado el pueblo en el aspecto que os digo, en la parte que se llama, la parte de la torre, ¿no? De la iglesia, el puente, sí. Sí. ¿Se oye ahora? Entonces, queremos que hagamos muchas preguntas, seguro a vosotros también podéis aportar. ¿Qué es de lo que se trata? Que intercambiemos un diálogo de conocimientos, pero también ha querido, dada la investigación que realiza, antes de venir se topó en un archivo así, toparse, que es lo que te entusiasma en la investigación. ¿Y esto qué hace aquí? Que no ha salido a la luz en tantos tiempos, ¿no? En siglos. Pues se topó con ni más ni menos, vamos a verlo en la primicia porque no está publicado, un mapa de Simancas del siglo 1733. Aún no estábamos, pero bueno, vamos a ver cómo se entiende. ¿Os parece? Entonces le damos la palabra a Rosa y muchas gracias por haber venido. Primero, muchas gracias por dejarme esta oportunidad de compartir cosas que me parecen muy interesantes y ya que han puesto en contacto conmigo. Y nada, ha dicho que era tertulia, entonces los que quieran intervenir, pues levantan la mano, hablan directamente, vamos hablando y es tertulia. No se oye, me siento. Se oye poco. Sí, se oye poco, que ya vamos perdiendo el oído. ¿Así mejor? Ay. Vale, de acuerdo. Nada, aquí tenemos el puente, una vista desde el mirador y una planta. Esta planta es una imagen, una ortofoto, porque se ha hecho un levantamiento con dron cuando se hizo la obra del puente, la rehabilitación última en 2023 se levantó y entonces hay alzados, hay vistas hasta la última piedra está documentada y se puede ver con mucho detalle. Nosotros vemos aquí el puente. Y cuando hablamos con los ingenieros, por ejemplo, ellos hablan siempre de aguas arriba, aguas abajo. Aguas arriba sería de donde viene el agua y la orilla derecha es la que está más cerca del casco. Y cuando hablan los ingenieros se refieren como estribos a ambos lados, estribo derecho, el que está más cerca del pueblo, y las pilas se denominarían 1, 2, 3, 4, 5. Lo digo porque aquí en la pila 5 vamos a mencionar después alguna cosa. Y en la pila 11 es donde está la Virgen. Entonces, bueno, esta es la planta del puente, que tiene unos 230 metros y que vemos que es ondulado tanto en planta como en alzado y esto ha hecho bueno, que sea más complicado el levantamiento. Bueno, no he podido resistirme a traer esta obra que supongo que la conoce en Góngora. ¿No?
bueno, pues yo no soy de letras, soy de arquitectura más bien, de construcción, pero bueno, hay un... ¿Lo quieres leer tú? Es un poema de Góngora, que dice un fragmento de la canción novena, sonetos, canciones y otros poemas de arte mayor, y dice Luis de Góngora y Argote: sobre trastes de guijas, cuerdas mueve de plata, pisuerga, hecho cítara de oriente, y en robustas clavijas de álamos las saca, hasta Simancas, que le da su puente, al son de este instrumento, partía un pastor, quejas con el viento. Está describiendo, es de 1603, está describiendo el puente como las cuerdas de esa cítara, que es una foto de lo que es el instrumento, el agua serían esas cuerdas de plata, las clavijas serían los álamos, y cuando dice guijas, guijarros, se refiere a que los trastes del instrumento serían las piedras de la orilla. Y luego siempre que pensamos en nuestro río, pensamos en ese sonido de los álamos, ¿no? Que es como el mar. Entonces me parecía bonito traerlo, pensé que se conocía. Bueno, esto no se ve nada en la pantalla, pero es del plan especial del casco histórico. Lo que llamaba la atención es que había sido ya incubado el expediente para hacer Vique el puente a finales del siglo XX, en 1989, y en el plan especial, por ejemplo, había planos en los que se tapaba el puente con la cartela, con el recuadro, con la información del plano. Se le daba muy poca importancia al puente en lo que es la protección de Simancas, del casco histórico. Pero ahora en 2025, a raíz de las obras y de toda la documentación que se aportó a esas obras, cogieron mi documentación, también me dejaron los arqueólogos, colaboré con ellos en la memoria histórica del proyecto arqueológico, y a raíz de esa documentación es cuando la Junta ya lo ha declarado BIC definitivamente, es un bien de interés cultural protegido. El puente es un elemento de comunicación fundamental desde siempre. No hablamos de los vaceos, pero simplemente en los itinerarios de Antonino los romanos tenían una vía. Aquí vemos una imagen que sería la vía norte-sur y la vía este-oeste de Cluny-Astorga. La que está en rojo es hipotética, es de un experto en vías romanas, pero y además me llama mucho la atención cómo no dibuja justo sobre el puente, sino en otra zona, ¿no? Como donde está el azul, como dando por sentado que el puente romano no era el puente actual. No. Cuando se ha hecho la excavación para recalcar los cimientos del puente en 2024, no se detectó cimentación romana ni piedras romanas. Tenemos en la cabeza esas piedras del acueducto de Segovia, ¿no? Piedras tan enormes, a huesos y un mortero con esas hendiduras. Aquí no hay ninguna piedra de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, es una imagen que probablemente es casual, pero llama la atención, que se da por sentado como que la vía estaba por ahí, donde el Vado y Simancas. Y luego es un sitio fundamental porque ha sido un nudo de comunicaciones a lo largo de la historia importantísimo. Ha tenido pues Cordel, ha tenido el Camino de Santiago de Madrid, todo pasaba por este punto. Bueno, este plano es un poco feo y además lo he armado con inteligencia artificial a partir de unos que había en internet, o sea que puede que no sea fidedigno, o sea que hay historiadores. Pero lo que quería marcar es ese momento tan importante en el que la frontera del Duero, Simancas, estaba justo en ese punto de confrontación, por eso era fundamental. Y esa raya ficticia hecha entre Castilla y el Reino de León, la ha remarcado en rojo, ya digo que lo he hecho con ella, porque hay una especie de leyenda que dice que en el puente había una argolla que señalaba la separación de Castilla y del Reino de León. Que en teoría estaba en un castillo, en una torre que había en el puente. No voy a entrar en temas económicos, pero sí que ha sido muy importante a lo largo de la historia, porque el puente cada 2 años ha tenido reparaciones, porque siempre hay avenidas. Este año hemos tenido una subida del agua muy fuerte, y entonces siempre ha habido reparaciones y había discusiones de quién las pagaba, los vecinos de Simancas, los que usaban el puente. Entonces ha habido formas de recaudar dinero, la reina Juana, iban decidiendo si había sisas, si había repartimientos, cómo se abonaban esas obras. Hemos seguido así hasta hace poco, las últimas obras las han hecho desde carreteras y luego se ha cedido al ayuntamiento ya el disfrute del puente. Marco abajo, Pontarro y Portado. Hay datos de que en algunos momentos se ha cobrado, en otros se ha habido quejas porque los vecinos decían que ellos pagaban y aquí no se pagaba. Hay momentos en los que se ha pagado, hay
hay temas muy interesantes en cuanto a esos datos. Y el contacto pues se podía ver porque había puerta y había llave y había una persona encargada. Este es un plano, 1749, de unos ingenieros que estaban trabajando en el archivo Simancas y detectaron que el puente estaba muy mal y entonces al Marqués de las Granjas le dijeron que había que reparar el puente y al final, como los vecinos no querían pagarlo, al final se pagó junto a las obras del archivo. Se metieron ahí las partidas de pagar el puente. Entonces, a mí este plano está aquí en el archivo de Simancas, me parece un plano precioso. Yo lo he superpuesto al levantamiento fotogramétrico que han hecho con dron en 2023 y prácticamente es calcado, o sea que es un plano de muchísima precisión. Y además nos dice pues, si había tajamares serían lo que viene, lo que recibe las aguas del río aguas arriba. Y espolones, por ejemplo, podemos llamar a la parte de los balconcillos que hay que dan hacia donde se va el agua, ¿no? Entonces vemos en la pila 5 estaba la torre. Había una torrecita con 2 arcos donde estaba la puerta y ahí se podía cobrar el contacto. Entonces esto me pareció un tema muy interesante para investigar porque había gente que no sabía que había habido aquí, como hay en otros muchos puentes. Aquí tenemos una acuarela de una colección en la que ya aparece en 1830 y luego era fundamental esta fotografía de 1916 en la que aparece la torre todavía, quedaban restos porque se había ido cayendo y luego ya no la encontramos en 1922, con lo cual llegamos a la conclusión que entre 1916 y 1922 ya la torre desaparece. ¿Qué se ha conseguido hacer? Pues sería esa pila 5, esta foto es de antes de la restauración, evidentemente, la vemos. Y lo que hemos hecho ha sido marcarlo. Yo quería marcar en rojo, pero patrimonio no lo ha permitido, ¿no? Como ese plano de 1745. Entonces han dejado poner un gris un poquito más oscuro en esa zona. Entonces, si mañana alguien del día pasa por el puente, o de noche porque las farolas yo creo que dan una luz suficiente, está señalado donde estuvo la huella de la torre hasta 1916. Ese es el pavimento del puente porque en Simancas es obligatorio poner adoquinado y la Junta quería adoquinado y hubo ahí una lucha para poner una senda, eso es un IPA, un itinerario peatonal accesible, mide 1,80 de ancho, que es lo que exige en teoría la normativa en una obra nueva. Al ser patrimonio pues no querían hacerlo, pero yo creo que es muy cómodo y que es más seguro tener un itinerario peatonal liso. No es un camino, una vía ciclista, es una senda ciclable. En ese plano había también otra cosa muy singular y son las atavías. El plano de 1749 lo que describe es cómo se hizo la obra creando unas barreras de tierra y desecando una zona al otro lado del río. Vemos aquí cómo se hizo. Es exactamente el mismo sistema que se ha utilizado en la obra de 2023-24. El primer año se hizo en el lado izquierdo y el segundo año se ha hecho en el lado derecho. Crear esas 2 barreras a ambos lados y luego vaciar el agua y poder trabajar en la cimentación de las pilas. Es interesante que he puesto estos paralelismos actuales con los antiguos, ¿no? Aquí vemos las obras modernas, cómo se creó esa barrera que todos habrán visto y cómo estaban realmente las pilas muy deterioradas por los troncos que bajan cuando van deteriorando esas pilas. Aquí tenemos pues lo que son los arcos, cómo va subiendo el perfil del puente y hay arcos ojivales, arcos apuntados y hay arcos de medio punto, arcos redondos. Muchas veces se dice, pues cuando alguien escribe sobre el puente, dice, los ojivales son más antiguos. Veremos que no, los hay reconstruidos en el siglo XX y precisamente se han hecho ojivales como imitando antiguos. O sea que no nos podemos fiar, no es tan fácil datar las cosas. Aquí vemos, es una tarea de detectives que es muy interesante investigar la historia y en una construcción siempre que va evolucionando encontramos sorpresas. Esto lo que ha mencionado Carmen antes de lo que hicieron los ingleses, el coronel Harvey, y cómo podemos saber cuáles eran esos 2 arcos. Hay un plano que hizo un arquitecto cuando los ingleses volaron esos 2 arcos
Está en el Archivo Histórico en Madrid y en el dossier ponía se vuela el arco principal del puente, pero no dice el número de arco, no sabemos cuál es. Y por la forma, parece que hemos llegado a la conclusión de que fueron los que están a los lados de la capilla de la Virgen. Y por las longitudes, porque este plano está en pies castellanos, y el otro de los ingenieros estaba en unidades toesas, más francesas, y este plano reproducía cómo se iba a construir esos arcos con madera, que luego la Academia obligó a que se hicieran de piedra y dieron condiciones, pero ya no dieron trazas, no hicieron plano. El arquitecto dijo que se iban a copiar de los lados y que no hacía falta levantar un plano. Entonces no tenemos plano de los arcos de piedra que se hicieron, pero sí conservamos esta idea inicial de la madera. Como digo, siempre ha habido inundaciones, avenidas, esta es de 2013, ¿no? Y ha habido momentos en los que ha habido unas muy fuertes. Esta, por ejemplo, en 1962 se llevó todo el pretil del puente y quedaron muy dañadas una de las pilas, la pila 8. Esta foto supongo que también la conocen porque está en internet, es del archivo del ingeniero Fernández Casado, que bueno, era una persona inteligentísima, tiene muchas publicaciones y entre ellas varias sobre el puente de Simancas. Y vemos aquí cómo era el puente, cómo era el relleno, cómo era el tablero, lo mal que estuvo cuando cayó esa pila. Y él tardó años en conseguir reconstruir esa pila, porque ya sabemos que aquí en el puente solo se puede trabajar en verano, cuando hay estiaje y baja el nivel del agua. Y lo intentaron con buzos, no lo consiguieron, estoy hablando de 1962, 63, y al final lo hizo con micropilotes, que es una estructura que en aquel momento ni siquiera se hacía en España. Yo creo que puede que sea la primera o de las primeras obras con micros que se hicieron en España, con micropilotes. Entonces metió en esa pila 30 micropilotes, pilotes muy finitos, que entran en el terreno, y con eso sujetó y hizo la cimentación de esa pila 8. En este plano hay cosas muy interesantes, como esos micropilotes, y vemos en la parte de la derecha este detalle de cómo esa pila se reconstruyó hueca y de hormigón armado, luego está revestido con piedra. Y esta es una foto porque durante la obra había un hueco y conseguí meter el móvil con una linterna y sacar esta foto, y se ve hueco, es impresionante porque es muy grande, o sea, desde el nivel del tablero hasta el nivel de cimentación del puente es una estructura muy grande, muy interesante, pero bueno, se ha quedado tapado porque ha pavimentado y han impermeabilizado todo el tablero del puente para que no tenga más problemas. Pero bueno, a mí me hubiera gustado dejarlo internario para que se pudiera ver, ¿no? Pero bueno, queda constancia, esta es la única foto que hay de que eso está ahí y es de hormigón. Es este arco, y como vemos, lo hicieron ojival. ¿Qué más podemos contar de este arco? Esto es el tablero. En esta zona que se reconstruyó en 1963, se hizo una losa, voy a volver, en este plano. Hubo un momento provisional en 1962 que se metían unas vigas enormes, vigas de medio metro de tanto, de acero, que salvaban esa pila que se había hundido. Iban de las 7 a la 9 y salvaban pues más de 20 metros. Cuando se cayó la pila y se hizo la obra, se envolvieron en hormigón y se hizo encima una losa de hormigón, no se retiraron. Y esa losa es la que está aquí. Entonces esa losa, si nosotros pasamos por el puente, podemos ver, hay una junta que marca ese rectángulo donde está la losa de hormigón que reconstruyeron en el año 62. Digo que también han quedado esas huellas. La junta se ha hecho con un tema estructural, porque al haber una losa de hormigón, pues tiene que haber permitirse ciertas dilataciones o contracciones en el encuentro de materiales, pero en el adoquinado podemos ver. Entonces podemos ver pues la huella de la traza de la torre que hubo, esta losa de hormigón de los años 60, de la pila que se hundió, y luego quedan también, por ejemplo, en el arranque de esos dos arcos, unas ménsulas, unos trocitos de acero que sostuvieron la cimbra, el encofrado, el molde con el que se hicieron esos dos arcos en los años 60. Y los vemos también aquí. O sea que tenemos como unas huellas con las que podemos seguir toda la evolución que ha tenido esta estructura. Esto es de los arqueólogos extracto que con toda esta documentación y con la lectura de paramentos, que es ver la forma de las piedras, los materiales, las llagas,
Ellos identifican en la fachada de qué época es cada cosa. En el puente es muy difícil, es casi imposible, porque hay muchísimas reconstrucciones a lo largo de los siglos. Y como digo, si la del siglo XX además hace arcos ojivales, pues nos confunde, ¿no? Vemos los materiales, pues se usa mortero de cal, argamasa o en este caso mortero de cemento. Aquí está marcado en el naranja más clarito lo que sería el arco que parece el más antiguo del puente. En azul vemos los dos reconstruidos en el siglo XX. No se lee nada porque sale borroso en la pantalla, así que se vería. Y este es el arco que decía es el más antiguo. Creo que es el 12-13, contando las pilas 1, 2, 3, la 5 es la de la torre, la 11 la de la capilla y el 12-13 sería el siguiente. Ahí se puede distinguir porque las dovelas, que son las piedras del arco, los sillares, son más delgados, tienen un color mucho más amarillo, más tostado y hay muchas marcas de cantero. Vemos aquí el detalle. Si nosotros pasamos, ahora no porque está el agua muy alta, pero cuando hay menos agua se puede pasar por esa zona, vemos en la bóveda, en el ojo del puente, vemos todas esas marcas de cantero, hay unos triángulos, hay unas cruces, hay una especie de L tumbada y por eso han decidido que podía ser el arco más antiguo del puente. Esta es una vista que muchos conocen, yo la he visto reproducida en algunos casos. Esta foto la hice la Biblioteca Nacional en Madrid, que estaba cortado. Fue terrible, les avisé porque, claro, te dan un libro antiguo, lo abres y resulta que alguien ha cortado la hoja como para llevársela. Estoy explicando que no has sido tú que has entrado con un lápiz y una cortilla. Y bueno, es muy triste, pero es muy interesante, porque aquí se ve el castillo del puente que decíamos, esa torre en el detalle, y se ve algo de la torre de la iglesia que comentaba antes Carmen. Yo si alguien quiere intervenir y participar, que me pare, que yo si no sigo y sigo. Y se ve que había en la torre de la iglesia. Que veis que no se parece mucho a lo que tenemos ahora. ¿Cuántos sabían que hubo una cúpula en la torre de la iglesia? Yo lo conté en 2017. Lo conté aquí, en la iglesia, conté esta charla. Porque había encontrado ese grabado y otra serie de cosas. Y había en aquel momento obras y también puedes subir al tejado de la torre. Hay un libro que existe, Los estudios histórico-artísticos de Martín Monzón, y reproduce cómo era la torre de Simancas con la cúpula. Y es muy curioso porque sabemos exactamente la fecha en que se quitó esa cúpula, porque él pone el dibujo y pone esa frase explicando que cuando editan el libro la cúpula ya no existe. O sea, es un testimonio de esto es así y cuando edito el libro esto ya no es así. Entonces, yo creo que puede ser muy interesante también. Siempre estuvo en mal estado. Esta no es la de Simancas, es la de Cigales, pero yo imagino que sería una cúpula de ese tipo. En los libros de fábrica que están en la catedral habla de distintas fases, distintas etapas. Lo que digo, que los edificios históricos van sumando cosas, van modificándose. Aquí vemos la piedra, vemos cómo se reconstruye con ladrillos, se recrece, cambia. La inclinación de las naves laterales era distinta, ¿no? Que debía morir desde el posta y está más alta y tapa las ventanas, lo que fueron las ventanas. Y esta es una foto de las obras de los años 80. En el 82-84 hay unos dibujos preciosos, unos planos. Se expusieron una vez en la iglesia, no donde está, los imprimimos porque hay una copia en el archivo de la Diputación y se pusieron en un cartoncito. Y aquí se explica cómo es esa cubierta. Si suben a la torre, ven que hay esta estructura con unos cuadrales, que son estas vigas diagonales en las esquinas para pasar del cuadrado al octógono, del cuadrado al círculo, y ahí hay como un casquete, hay un arranque de una especie de cúpula de ladrillo, no sé si se ve bien. Entonces quedan esos restos. Y hay una campana que en el dibujo anterior está representada como apoyada aquí, pero que en la realidad está formada.
Sí, ¿la campana? No, la campana no. Entonces, lo que yo conté en 2017 era este documento, que es de uno de los vecinos del pueblo. ¿Conocéis? Sí. ¿A la familia o el documento? Al José Miguel Díaz Sastre. Sí, él me pasó el documento porque él tiene el libro, pero dentro, bueno, no escrito, pero dentro había una hoja suelta, que era esta, que hablaba de la intervención de 3 monjes en la torre. Y es muy curiosa porque describe cómo primero un fraile benedictino, Fray Ascondo, había intervenido diciendo que había que reparar el revoco, el revestimiento de la cúpula con cal, pero luego se asustaron porque él estaba de viaje, llamaron a Fray Bugallo, que era no de San Benito, sino de San Pablo, porque había monjes arquitectos. Y entonces Fray Bugallo dijo que no, que había que desmontarla porque estaba mal y que había que rehacerla. Y entonces llamaron a un tercer monje, que era el padre Pontones, que vivía además en las Claras de Torresilla. Padre Pontones fue un arquitecto súper importante de la época, hizo muchísimas cosas, yo que sé, el pasadizo del Escorial, muchos puentes, era un arquitecto ingeniero. Y él dijo que no, que lo que dijo Ascondo estaba bien y que solo había que repararla. Pero vemos que no debía estar tan bien porque años después acabaron demoliéndola. Lo que es curioso es que, por ejemplo, en ese mismo año, al año siguiente, estaba mal también la torre del obispo, la cúpula, y ahí no intervienen los monjes, ahí intervienen los ingenieros, los mismos que habían intervenido en el puente, los del primer plano, que tenían cosas rojas, porque son los que trabajan en el archivo. Los monjes por un lado en la iglesia y los ingenieros por otro lado en el archivo, que vemos que también estaba torcida. Y luego en los libros de fábrica pues encontramos muchísimos datos de las distintas intervenciones. Y yo voy a parar porque quiero que hable la gente. No, pero yo quiero que participen. Porque bueno, las fases de la torre de la iglesia, cuando ha habido el incendio, desaparece esa cubierta, luego hacen la cúpula. Luego yo no sé realmente cómo era la cúpula, porque están esos grabados. Pero en las distintas compras se mencionan hojas de lata, como si hubiera estado revestida en metal, en otro bolas de piedra, en otro bolas metálicas, así que no sabemos realmente cómo debió ser esa cúpula, ¿no? Tenemos esa sucesión de hechos. Y de la torre, que bueno, también hemos escrito bastante porque es interesantísima, toda su relación. Todo está en internet en abierto, o sea, se puede leer esto que hemos escrito sobre la torre y sobre la iglesia. Como hay unos paralelismos con la antigua, con la torre de la Catedral de Valladolid, con San Carlos de los Condes. Y vemos a la derecha en el plano cómo esa torre románica, está más oscuro, más negro, está embebida, está encastrada en esa fachada, pero enrasada, pero no enjarjada con ella, no se traba, está adosada, pero no interfiere. Esta iglesia de Simancas es lo que llamamos una iglesia tipo salón. ¿Salón por qué? Porque son iglesias de 3 naves, una época gótica, esplendorosa, que ha habido en Valladolid, en la que se creaban las 3 naves a una altura similar, casi a la misma altura, y se creaba una gran sala. Entonces, bueno, es un prototipo de iglesia salón. Estos son los planos que decíamos de Dural de los años 80 y ahí se ve esa sección con la estructura de madera. Nosotros podemos tener iglesias de 3 naves en las que la nave central, esto es una sección, es como un corte por aquí, por medio, la nave central sube más que las laterales, a veces eso se aprovecha para poner ventanales en la nave central y que entre la luz, pero en estas iglesias tipo salón la luz tiene que llegar desde los lados. Y para mí lo más interesante de esas iglesias es lo que no se ve, la estructura de la cubierta, porque de tener una estructura de nuevo 10 metros a tener una estructura de 20 metros en aquella época, hace 400 años, cómo se resuelven esas estructuras tan enormes, esos faldones gigantescos, ¿no? En algún caso se ha caído en alguna iglesia en Río Seco, o podemos encontrar reconstrucciones con acero. En los años 70-80 muchas de estas estructuras de madera se cambiaron por vigas metálicas, incluso en Cigales creo que son, no han subido, pero creo que son de hormigón. Esta estructura de Simancas es de madera y es de las pocas que se conservan, por lo que creo que es un privilegio, porque la obra de los 80 Duralde tuvo la sensibilidad de no cambiarla por una estructura metálica.
Se puede subir, no todos a la vez, pero se puede subir y se puede ver. No se debe pasear mucho por las bóvedas, porque a veces pasan cosas, pero desde la torre se puede ver muy bien esta estructura. Es una estructura interesantísima porque, claro, apoya en la prolongación de las columnas del templo y es una estructura muy grande, de grandes dimensiones, como unas celosías, una estructura como las que usamos ahora metálicas, de grandes luces, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante que tenemos en Simancas y que hay que valorar. Y voy a acabar ya con la última imagen, que es la que ha hecho la Milicia Carmen, que es cierto, este plano yo no lo conocía, no sé si alguno de aquí lo conoce, desde luego no estaba publicado y está en Chantillería, dentro de un documento que hablaba de unas casas de la Plaza Mayor, y no es realmente un plano precioso, pero es un plano que explica cómo estaban los caminos, las calles del casco histórico para llegar a la Plaza Mayor de cara a esas obras que se iban a hacer en las casas que había allí. No se ve mucho, pero en un detalle vemos que está la iglesia con su cúpula y el archivo. Y acabo con este trocito del plano abajo a la derecha que aparece el puente denominado Puente Mayor. Y me parece, bueno, como que la verdad es que es súper interesante porque en el expediente se describe cómo estaban esas calles, que tenían mucha pendiente y que era bastante difícil hacer obras en el casco. Me hacía gracia hoy viniendo que estaba todo en obras, el aparcamiento, lo otro, y bueno, seguimos igual que en 1733, ¿no? Con esas obras. Y este es el plano, lo siento porque se ve muy mal la pantalla, pero bueno, es el plano. Ya estaba el mirador y con esto acabo. Si alguien quiere... Soy yo. Un polo. Sí. ¿Un polo de usted? Vale. Pues es que está... Lo hemos puesto, ¿cómo era? Había una valla, sí. Vale. Una multa, hijo. Muchas gracias. Ahora vamos a ir por el puente mirando el suelo, ¿no? Contando los arcos. Esa niña que ya... Y no te dijo nada, Marisa. Marisa es la que más sabe. Lo que pasa es que nos cuesta mucho que venga a contarnos porque ella hizo un estudio. Eso es, una tesis doctoral que investigó, llegando desde los Zumacarios, y justamente estamos en la época de más de 30.000 años, hasta nuestros días. Y realmente es la que se conoce, piedra a piedra, todos Simancas. Y ahora tenemos que agradecer también a la nueva asociación que están trabajando sobre las bodegas. Que sabéis que hay una cátedra en la Universidad de Valladolid de arqueología de las bodegas de Simancas. Muy interesante. Pero nuestros bodegueros, ya que tenemos en el pueblo, están haciendo una sensibilización a los vecinos de que les dejan entrar en sus casas, lo estáis viendo, ¿no? Alguna de vosotros os habrán pedido el permiso para fotografiar, porque realmente es un pueblo de una riqueza estructural impresionante. O sea, tenemos que tener un orgullo y a la vez conservarlo, ponerlo en valor y darlo a conocer. ¿Vale? Pues tenemos que hermanar con bodegas que no lo tienen, ¿qué más quisieran ellos? Pero bueno, sentir el santo orgullo de conservar lo que nuestros antepasados, siglos y siglos atrás, hicieron no para comunicarse solamente, sino una manera de poder mantener los alimentos, conservar el vino, conservar los aceites, etcétera, etcétera. Y a la vez comunicarse entre ellos, ¿no? Porque todo el pueblo está comunicado por abajo. Pero ahora para conservarlo gastas mucho dinero continuamente. Efectivamente, sobre todo... En bodega y no tiene ninguna ayuda. Eso es lo que nosotros desde aquí, la Asociación de Mujeres, reivindicamos realmente el patrimonio es de todos. Porque ya no es verdad que tú lo estás disfrutando porque es la casa que heredaste. Pero eso ya corresponde también al resto, lo que hay abajo se conserva. Son auténticos tesoros. Y eso realmente hay que sensibilizar a los que... Aquí tenemos ahora un político, me voy a meter contigo, a Roberto.
Pero es verdad, es decir, son recursos que hay que poner en valor. ¿En qué gastamos? Pues venga. De todas maneras, las bodegas, ahora sí te doy la palabra, pero quería decir que el Ayuntamiento sí que ha apoyado un estudio, este estudio que decías lo está haciendo Félix Jové, que es profesor, y yo estoy colaborando con él. Sí, es en arquitectura. Han sacado un librito y ahora va a editar, está ya en imprenta el segundo tomo, que es la segunda fase de investigación de las bodegas. Va a salir el librito y ahí he colaborado. Y la idea era, que no sé lo que dirá el político, hacer una tercera fase para completar todo. Y la idea del profesor Jové es realmente hacer un libro con todo, no los 3 libritos pequeños, sino uno a fondo investigando, que es parte de la investigación con la que encontramos el plano, era de la cometida de agua, todo este tema de la vía de agua del archivo. Marta tenía algo que decir. Yo no soy muy partidaria de esas reconstrucciones, ahora están de moda. Por ejemplo, en el castillo de Burgos han reconstruido un volumen ahí con una malla metálica como si fuera el castillo, de hecho. Yo creo que el patrimonio hay que respetarlo de cuando algo ha desaparecido en principio, pero sí, igual que hay gente que quiere reconstruir la torre que se cayó de la catedral, pues... No, bastante costó, ya digo, que al final un tono gris, poner una plaquita. Hay uno de los tajamares, por ejemplo, que si os fijáis, la farola está dentro del camino, no está como las otras que están en los balconcillos. En los tajamares hay un balconcillo. Y las farolas han estado en algún momento de la historia, en los años 60 estaban a un lado, luego se pasaron al otro lado y en la última restauración las hemos puesto en el lado de aguas arriba para que no entorpezcan la visión del casco histórico, de la iglesia, del mirador desde el puente y para que no se refleje la luz de las farolas en el agua y estropee la visión del puente también desde el mirador. O sea, está todo estudiado. A cambio, las farolas estorban cuando hay que quitar los troncos, que están por eso se han dejado con unas tuercas para que se puedan desmontar y volver a montar. O sea, está todo analizado, pensado y con permiso en patrimonio. Entonces, patrimonio no da permiso para reconstruir nada. Y uno de los tajamares que tiene la farola fuera, en medio del paso, que a mí me pone muy nerviosa, yo quería reconstruir el pretil, la garantilla, el peto del puente se llama pretil, y reconstruir, subir un poquito ese tajamar que está más bajo y poner la farola como las demás. Y dijeron que allí no se reconstruía nada, que era simplemente el triangulito, como para reconstruir. Muy bien. A ver, nos ha acompañado la que nos alguna vez comentado aquí. Quizás perdonadme porque a lo mejor yo he dado por sentado que os he dicho que teníamos hoy a Rosa, viene también puesto en el cartel, ¿verdad, Rosa? Que estés en el cartel. De Rosa es arquitecta, os decía antes, ella es profesora en la escuela, pero además de eso es una gran investigadora. Por eso colabora con los ingenieros, colabora con patrimonio, colabora con todos, diseñándoles los ojos de los que hicieron en un principio las diferentes estructuras. Ella lo que le gusta es la estructura. Y entonces trabaja en estructuras rurales, trabaja en iglesias, trabaja en palacios, trabaja en todo lo que tenga una estructura, una visión arquitectónica del pasado para traerlo al presente. Y esa es Rosa, nuestra vecina de Simancas. Un aplauso. Es una artesana, nuestra querida Adita, ¿dónde estás, Adita? Adita, levanta el brazo, Adita. Sí, pues ahora no. Bueno, me dice el señor policía local que quite el coche.